Gloria a Dios. Y en esta noche vamos a estar hablando un poco, más que de una prédica así, vamos a tener como un estudio, gloria a Jesús. Vamos a ir a Marcos capítulo 6. Gloria a Jesús. Marcos capítulo 6. Alabado sea el Señor. Y en sí quiero leer de la parte donde habla de la alimentación de los 5,000. Gloria a Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Marcos capítulo 6, verso 30 al 44. Gloria a Jesús. Aleluya. Y como si usted ha leído esta porción de la palabra, sabemos que aquí, gloria a Jesús, Jesús hablando con sus discípulos, ¿verdad? Bueno, vamos a leer la palabra, pero quería leer una ilustración y quería hacer una conexión de la porción bíblica con la palabra, antes de leerla y entrar en los detalles. Aquí, en el capítulo 35, gloria a Jesús, vemos aquí, antes de leer la palabra, decirle más o menos, los discípulos llegan donde Jesús, después de haberlos enviado a llevar el evangelio. Ellos regresan muy cansados, muy agotados, y Jesús les dice: vengan por aquí, descansen por aquí, solo, apartados. Pero vemos que hay una multitud que los está siguiendo. Inclusive dice aquí que la multitud llegó antes que ellos al lugar. Imagínense, una multitud de 5,000 personas que tenían hambre de pan físico. Yes. Amén. Entonces, llega la tarde y ellos le dicen a Jesús: Jesús, ya está muy tarde. Manda a esta gente por ahí que se vayan al campo para su casa a buscar comida por otro lado. Y Jesús le dice a ellos: dale de comer, denle de comer. Ay, qué problema, ¿verdad? Y por ahí seguimos leyendo y ellos pusieron sus excusas para no darle de comer. Gloria a Dios. Y le voy a leer una ilustración. Gloria a Jesús, aleluya. Que se llama Todos, Alguien, Cualquiera y Nadie. Dice, se cuenta que había 4 empleados que se llamaban Todos, Alguien, Cualquiera y Nadie. Se debía realizar un trabajo importante y se pidió a todos que lo hiciera, pero Todos estaba seguro de que alguien lo haría. Cualquiera pudo haberlo hecho, pero nadie tampoco lo hizo. Alguien se molestó por esto, ya que era el trabajo de todos. Todos pensó que cualquiera podía hacerlo y nadie tampoco se dio cuenta de que Todos no lo harían. Al final, Todos culpó a alguien y nadie tampoco hizo el trabajo que cualquiera pudo haber hecho en primer lugar. Cuando se reportó lo sucedido, estos 4 hombres todavía estaban discutiendo y el trabajo que supuestamente debían haber hecho no se hizo. Suena como medio truquito, ¿verdad? Los nombres, pero al fin esto es lo que sucede muchas veces con las cosas que nosotros tenemos que hacer, pero decimos, bueno, que lo haga aquel, y aquel dice, no, que lo haga aquel otro, y el otro dice que lo haga aquel, ¿verdad? Y se pasa la bolita y al final nadie lo hace. Y vemos aquí a los discípulos de Jesús diciendo, ya es muy tarde, hay mucha gente, 5,000 personas hambrientas, y Jesús le dice, denles de comer, y ahí la cosa se puso un poco difícil. Gloria a Jesús, aleluya. Pero antes de eso, gloria a Jesús, le voy a leer, o le voy a comentar, en los primeros versos del capítulo 6, del 1 al 13, ahí vemos a Jesús predicando el evangelio, en la sinagoga, hablando, haciendo milagros. Aunque en ese tiempo, aquí, en estos primeros versos, dice que él no pudo hacer muchos milagros, porque la gente era muy incrédula.
Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Luego lo vemos a él que envía a los 12 discípulos. En el verso 7 dice, Jesús llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Les dio autoridad sobre los espíritus impuros y les mandó que no llevaran nada para el camino. Aparte de un bastón, no debían llevar mochila, ni pan, ni dinero en el cinto. También podían llevar sandalias, pero no 2 mudas de ropa. Y vemos aquí, hermano, que Jesús los envió a ellos y les da estas instrucciones. ¿Por qué razón? Primeramente, cuando estamos en la obra del Señor, nosotros vivimos por fe. Se estaba hablando de fe ahorita mismo. Confiando en que el Señor, que nos envía a nosotros, a todos nosotros hemos sido encomendados para llevar el Evangelio. Y esto no es con nuestras fuerzas. Es con el Espíritu de Dios, aleluya, con el cual hemos sido sellados. Así que nosotros cuando vamos a hacer eso, vamos confiados en que el Señor va delante de nosotros. Gloria a Dios. Y a veces yo pensando mientras hacía este estudio, decía, muchas veces vemos el evangelismo, evangelista tal o cual, y lo vemos de una manera que tan encumbrado, tan quizá posesiones materiales y muchas cosas así que se ven. Sin embargo, vemos a Jesús que manda a sus discípulos y lo manda con lo más mínimo que pueden tener ellos. Sin embargo, los manda a una misión que es lo importante aquí. La misión que Él ha puesto en nuestras manos, la que les dio a ellos. ¿Por qué razón? Porque en esa misión, la decisión que hicieran esas personas era para vida o para muerte. Gloria a Dios, aleluya. Así que vemos esto, que ellos han estado proclamando el reino de Dios a todos, por toda Judea. Y entonces vamos a entrar en los versos que sí les quiero leer, los versos del 30 al 44. Gloria a Jesús, aleluya. Y leemos la palabra y toda la palabra que se lea en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Alimentación de los 5,000. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Jesús les dijo, vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco. Y es que tanta gente iba y venía que ellos no tenían tiempo ni para comer. Así que se fueron solos en una barca a un lugar apartado. Pero muchos que los vieron partir reconocieron y los siguieron a pie desde las ciudades. Llegaron antes que ellos y se reunieron con él. Cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque parecían ovejas sin pastor, y comenzó entonces a enseñarles muchas cosas. El tiempo pasó y se hizo tarde, así que sus discípulos se acercaron a él y le dijeron, ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a esta gente para que vayan a los campos y aldeas cercanas y compren algo de comer. Jesús les respondió, denle ustedes de comer. Pero ellos le dijeron, ¿quieren que vayamos a comprar pan y le demos de comer? Eso costaría como 200 días de sueldo. Jesús les dijo, vayan a ver cuántos panes tienen ustedes. Cuando lo averiguaron, le dijeron, tenemos 5 panes y 2 pescados. Jesús les mandó entonces que hicieran que la gente se recostara por grupos sobre la hierba verde. Y ellos así lo hicieron, formando grupos de 100 y de 50 personas. Jesús tomó entonces los 5 panes y los 2 pescados y levantando los ojos al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a sus discípulos para que los repartieran entre la gente. Y también repartió entre todos los 2 pescados. Todos comieron y quedaron satisfechos. Y con lo que sobró del pan y los pescados, llenaron 12 cestas.
Los que comieron fueron como 5,000 hombres. Santo. Amén, aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra que ha sido leída, Señor. Tu palabra son vida, Señor, son paz, causa de regocijo a nuestras almas, Señor. Son una enseñanza para nosotros, Señor. Gracias, Señor, te damos. Oramos en tu nombre. Amén. Aquí en el verso 30 vemos que sus discípulos, como le había dicho antes, habían regresado de su misión de sanar, de expulsar demonios, de predicar el evangelio. Y de seguro lo que querían era lo que Jesús los llevó, descanso, ¿verdad? Él les dice, vengan conmigo ustedes solos a un lugar apartado y descansen un poco. ¿Por qué? Porque la gente siempre estaba detrás de ellos. Y dice aquí la palabra que no tenían tiempo ni para comer. Y esto nos podría hacer pensar a nosotros, poniéndonos nosotros en la práctica, que muchas veces nosotros puede que estemos muy cansados, quizás del trabajo, quizás de situaciones que consumen nuestra mente, nuestra tiempo, nuestra energía, gloria a Jesús, y queremos descanso, queremos estar tranquilos, quietos, amén. Y Jesús entendía la situación de ellos, la entendía, porque ellos estaban cansados, y quizás ellos venían de un camino que no era bueno tampoco, porque ahora nosotros tenemos carretera, pero en esos tiempos eran calles, caminos de piedra, quizás de polvo. Gloria a Jesús. Jesús entiende nuestro cansancio, nuestro agotamiento, nuestra necesidad de estar apartados. Sin embargo, la respuesta de Jesús a nuestro agotamiento no es siempre lo que nosotros esperamos. Y lo vemos aquí con los discípulos. Él sabía que ellos estaban cansados, que ellos estaban agotados, que ellos estaban cumpliendo la misión a la cual ellos le habían mandado. Pero ¿qué está pasando? Que aparecieron toda esta gente que también estaban en necesidad. Gloria a Jesús, aleluya. Y vemos que Jesús le dice a ellos, vengan por aquí, descansen. Y Jesús nos dice eso a nosotros también. Si lo hemos leído en Mateo capítulo 11, 28 a 29, verso 30, ahí Jesús nos dice, vengan a mí los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Así que hay descanso en Jesús. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Y no solamente hay descanso en Jesús para nosotros, los que ya estamos en Cristo. Hay descanso en Jesús para esos que aún no le han recibido. A esos que todavía no le han recibido, que están en el mundo peleando con las vicisitudes de la vida. Gloria a Jesús. Sin fe, sin esperanza, el Señor le dice, ven, que yo te ofrezco descanso, que yo te ofrezco un lugar apartado conmigo, que yo te ofrezco pan, que yo te ofrezco comida. Gloria a Jesús. Y no solamente Jesús quiere suplir nuestras necesidades físicas, sino nuestras necesidades espirituales. Gloria a Dios, aleluya, alabado sea el Señor. Y vemos aquí, hermano, la multitud que había llegado de tal manera, gloria a Dios. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Vemos en el verso 34 que Jesús dice, cuando Jesús salió de la barca y vio a tanta gente, tuvo compasión. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Tuvo compasión de ellos. ¿Por qué razón? Porque los vio como ovejas sin pastor. Aleluya. Imagínense, visualice eso. Un pastor de ovejas que encuentre por ahí unas ovejas tiradas, se va a compadecer, va a decir, pero estas ovejitas, ¿y qué pasó con ellas? ¿Y dónde está su dueño? Y todas esas cosas. Visualice eso, hermano. Jesús viendo esta gente, 5,000 personas, hambrientas de comida física, pero también de necesidad espiritual. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Y vemos ahí que dice que Él comenzó a enseñarles muchas cosas. ¿Por qué razón? Antes de la comida física, Él estaba dando comida espiritual. Él estaba enseñando muchas cosas. Gloria a Dios.
Y lo vemos ahí a Él como el buen pastor, que quiere saciar más que necesidad física, su necesidad espiritual. Gloria a Dios. Y el Evangelio de Juan, capítulo 10 y el verso 11, nos dice que el buen pastor da la vida por sus ovejas. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Santo es el Señor. Vemos, hermanos, aquí, gloria a Jesús, aleluya, que luego vienen sus discípulos y le dicen, ya es tarde, esto es mucha gente y ya es tarde. Mándalos por ahí para que ellos busquen su comida en el campo o donde puedan quizás. Gloria a Jesús. Dice, ya es muy tarde y en este lugar no hay nada. Despide a esta gente para que vayan a los campos y aldeas cercanas y compren algo de comer. Sin embargo, Jesús le dice, denles ustedes de comer. Denles ustedes de comer. En este caso era comida física que ellos estaban necesitando. Pero el Señor nos manda a nosotros a darle comida espiritual. Denles ustedes de comer a estas personas que están por ahí, gloria a Jesús, a estas ovejas que están sin pastor, gloria a Dios, que le demos de comer. ¿Para qué? Para que lleguen aquí a redil, gloria a Jesús, y también se unan y sean parte del rebaño de Dios. Alabado sea el Señor. Y vemos cómo ellos rápidamente, cuando Él les dijo denles de comer, ellos le dicen, ¿quieres que vayamos a comprar pan y les demos de comer? Esto costaría como 200 días de sueldo. Santo Jesús. Puede que hayan pensado que era demasiado para ellos. Y quizá era demasiado para ellos. Porque eran 5,000 personas y ellos solamente eran 12. Y vamos a decir Jesús 13. ¿Verdad? Y 5,000 personas ahí hambrientas. Gloria a Jesús. Aleluya. Vemos aquí a estos discípulos que no pensaron que Jesús podría hacer un milagro y suplir la necesidad de todas estas personas. Estamos viendo a los discípulos de Jesús que ya andaban con Él, que ya habían visto los milagros que Él ya había hecho y no estaban creyendo que Él podría dar pan a 5,000 personas. Gloria a Jesús. No tenían fe. Gloria a Jesús. Aleluya. Los que andaban con Él dudaban. Y esto debe llevarnos a nosotros a pensar. Gloria a Jesús. Ahorita se estaba hablando de la fe y yo estaba diciendo, wow, el Señor realmente quiere que hablemos de la fe. Gloria a Jesús. Aleluya. Pero piensa, hermano, estos eran personas que andaban con Jesús, que vieron las cosas de ahí, de manera física con Él, las cosas que Él estaba haciendo, y dudaron que Él podía dar pan a todas esas personas. Gloria a Jesús. Jesús les dijo, vayan a ver cuántos panes tienen. Y vemos, hermanos, que Dios de la nada, tenemos que pensar que Dios de la nada creó el universo. Dios de la nada creó todo lo que existe. Nos creó a nosotros, creó los animales, creó las plantas. Gloria a Jesús. ¿Usted cree que Dios no puede crear pan para 5,000 personas? Gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea el Señor. Sin embargo, muchas veces Dios usa lo que ya tenemos para glorificarse. Y lo vemos aquí a Él, a Jesús, con esos 5 panes y esos 2 pescados que ellos tenían. Gloria a Jesús. Y le dio de comer a toda esa gente. Gloria a Dios, aleluya. ¿Para qué? Para Dios glorificarse y para que nuestros ojos espirituales sean abiertos a la verdad de que Dios es real. Gloria a Dios, aleluya. De que Él está al tanto de nuestras necesidades. No solamente nuestras necesidades espirituales, que es lo más importante, sino nuestras necesidades físicas. Gloria a Dios, aleluya. Él nos ha dotado con todo lo necesario para que nosotros cumplamos su misión. Gloria a Dios. Y su misión es llevar alimento espiritual a aquellos que lo necesitan. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor.
Luego vemos a Jesús que le dice a ellos, a todas estas personas, Jesús le dijo, ve y hagan grupos de 100 y de 50. Gloria a Jesús. Él nos manda que hagan grupos de 100 y de 50 personas y que se recuesten sobre la hierba. Gloria a Jesús, aleluya. Y ahí el Señor reconfortaba sus almas abatidas, gloria a Dios. Y nos debe hacer recordar lo que dice el Salmo 23:2, que nos dice que en campos verdes me hará descansar. Yes. Aleluya y gloria a Dios. Me llevará a arroyos de aguas tranquilas, gloria a Jesús. Mostrándonos que en Jesús hay descanso, gloria a Dios. Que en Jesús, aleluya, Él conoce nuestras necesidades como humano, gloria a Dios. Porque aquí, en este mismo capítulo, se ve claramente Jesús como humano, gloria a Dios. Y Jesús como Dios, haciendo estos milagros, gloria a Dios, aleluya. Si usted va al principio del capítulo, en los versos 3, ahí dice, ¿acaso no es este, hablando de Jesús, cómo es que con sus manos puede hacer estos milagros? ¿Acaso no es este el carpintero, hijo de María y hermano de Jacobo, José, Judas y Simón? Amén. Así que ahí vemos la humanidad de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Y lo vemos a Él como Dios, haciendo un milagro y supliendo la necesidad física y espiritual de estas 5,000 personas. Gloria a Dios, aleluya. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Santo es nuestro Dios. En Apocalipsis capítulo 7 y verso 17 también nos dice que el Cordero que está en medio del trono los pastoreará. Jesús, el buen pastor que hizo este milagro, alimentó a 5,000 personas. Gloria a Jesús. Y puede, hermano, que muchas veces, al igual que estos discípulos, nosotros pongamos resistencia a lo que el Señor nos manda hacer. Los vemos a ellos poniendo resistencia. Cuando Jesús le dice a ellos, deben de comer. Y ellos rápido pusieron la excusa, pero es que esto nos va a coger el sueldo de 200 días de trabajo. Poniendo ahí una excusa, gloria a Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Puede que Dios te esté guiando a hacer algo que te parece imposible. Gloria a Jesús. Quizás ellos estaban viendo esto imposible. No estaban viendo al Dios que andaba con ellos, haciendo milagros, gloria a Jesús. Y la razón es que ellos tenían su vista en las cosas físicas que estaban viendo. Ellos estaban viendo esos 5 panes y esos 2 pescados. Su vista estaba en eso, en lo físico, en lo que podían ver. Pero la Biblia claramente nos dice que nuestra mirada está en las cosas que no podemos ver. Gloria a Jesús. En las cosas que son espirituales. Gloria a Dios. Aleluya. ¿En qué tenemos nosotros puesta nuestra mirada? Estamos mirando ese problema, ese pan y esos 2 pescados que no dan para nada, según ellos, ¿verdad? Quizás nosotros estamos mirando nuestra situación. El Señor te está diciendo, haz esto, pero tú estás mirando el problema. Que estos pescados, 2 pescados y 5 panes no dan para nadie. Gloria a Jesús. Pero nuestra mirada tiene que estar en lo espiritual. Gloria a Jesús. Y reconocer al Dios que le hemos creído. El Dios que anda con nosotros. Porque Él dice en su palabra, Él prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gloria a Dios, aleluya. Nuestro Dios no es un Dios pequeño. No. Él es el que creó el universo. Yes. Te creó a ti y me creó a mí. Amen. Y Él te dice, vengan conmigo por aquí para descansar. Gloria a Jesús. Él le dijo a ellos, vengan, descansen. Sin embargo, gloria a Jesús, en poco tiempo se vieron rodeados de una multitud que necesitaba comida. Y Jesús le dijo a ellos, deben de comer. Jesús sabía que ellos estaban cansados. Gloria a Dios, aleluya. Que era necesario salirse de sus zonas de comodidad
¿Para qué? Para realizar el trabajo, la misión que Él le había dado en ese momento. Debemos entender que para los que aman a Dios, todo obra para bien. Gloria a Jesús. Que muchas veces, la gran mayoría de las veces, Dios quiere sacarnos de nuestra comodidad, de nuestra zona de confort, donde estamos ahí comoditos nosotros, pero hay necesidad que cubrir. Hay gente que están hambrientos. Gloria a Jesús. Aleluya. Hambrientos espiritualmente. Y muchas veces también gente en necesidad de ayuda física. Gloria a Dios. Porque hay mucha necesidad. Gloria a Jesús. Aleluya. Jesús les estaba enseñando algo a ellos. Gloria a Dios. Cuando los sacó de su comodidad, de la comodidad en que ellos estaban. Amén. Ellos pudieron ver el milagro de la multiplicación de comida. Gloria a Jesús. Y este milagro debió haber fortalecido su espíritu y su fe. Aún en medio del cansancio físico, pero su espíritu debería estar dispuesto. Y esto es así para nosotros. Muchas veces estamos cansados. Muchas veces nos cuesta quizás llegar al servicio. Pero cuando lo hacemos, somos bendecidos, somos fortalecidos en nuestro espíritu y nuestra fe también es fortalecida en Cristo Jesús. Aleluya. Dios en su omnisciencia puede ver que muchas veces, más que el descanso físico, más que el descanso mental, lo que en realidad pasa con nosotros es que necesitamos fe, que estamos limitados en nuestra fe, y eso causa que busquemos la comodidad. Necesitamos descanso. Es que realmente nos falta fe en nuestra vida. ¿Para qué? Para realizar la misión que Dios quiere que hagamos. No solamente el Evangelio. Hay muchas cosas que necesitamos hacer. Gloria a Jesús. Llevar el Evangelio. Decirle una palabra de aliento quizás a alguien que esté desalentado. Quizás coger un teléfono y llamar a un hermano que no vemos. Gloria a Jesús. Amén. Eso son cosas que necesitamos hacer. Gloria a Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. La generosidad, la compasión de Jesús debe llevarnos a tener ese mismo sentir. Lo vemos a él cuando él vio a esa multitud. En el verso 34 dice que él tuvo compasión de ellos. Gloria a Jesús. Yo busqué el significado de compasión y dice que el significado bíblico de compasión se deriva del hebreo raham e indica la muestra de misericordia y el albergue de piedad. La compasión es la acción y el efecto de compadecerse de las necesidades de aquellos que sufren. Gloria a Jesús. Así que Jesús tuvo compasión de ellos, vio la necesidad de ellos, sabía que tenían hambre, pero más que el hambre física, él estaba viendo la necesidad de su corazón. Gloria a Jesús. La necesidad espiritual que había en sus vidas. Por eso dice que él comenzó a enseñarle muchas cosas. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Otra cosa, hermano, es que debemos ser generosos como lo fue Jesús. Debemos ser compasivos como Él lo fue. Y continúa haciéndolo con nosotros. Gloria a Dios. Aleluya. No debemos ser calculadores. En el sentido de que, bueno, los discípulos, vemos aquí, que ellos gritaron rápido cuando Jesús les dijo, denle de comer. Le costó. ¿Por qué? Esto es mucho dinero, esto es mucho gasto con esta gente que quizás ni conocemos. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea el Señor. Pero nosotros no debemos ser así. Debemos estar dispuestos siempre para que nuestros recursos sean para el reino de Dios. No solamente en nuestra vida, es todo lo que tenemos, todo lo que envuelve nuestro ser debe estar puesto a los pies del reino de Dios. Gloria a Jesús. ¿Para qué? Para suplir las necesidades de aquellos que están en necesidad, en medio de nuestra congregación o en nuestra comunidad. Es una manera de evangelismo, es una manera de ganar personas para el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Lo más importante es, gloria a Jesús,
que Él nos ha encomendado es llevar su palabra. Decirle a otro que hay vida, que hay paz, que hay armonía en Él, que hay salvación y vida eterna en Jesús. Gloria a Dios. Sin dejar de ser generosos, sin dejar de ser amables y ayudar al necesitado. Él nos manda, Él nos llama a estar cerca de Él, a que descansemos en Él. Gloria a Jesús, aleluya. Sobre todo a que confiemos en que Él nos ayudará a tener una vida equilibrada, donde nuestro trabajo, nuestro descanso, nuestro aprendizaje, todo esto en las manos del Señor mientras le servimos. Él se encarga de todo eso mientras nosotros fielmente le servimos a Él. Gloria a Dios, aleluya. Y en esta historia podemos aprender dos cosas. Gloria a Jesús. Vemos el contraste que hubo aquí entre Jesús y sus discípulos. Cómo ellos reaccionaron. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea el Señor. Y la manera en que los discípulos reaccionaron puede ser la manera en que nosotros reaccionemos también. Gloria a Jesús. A la necesidad. Que pongamos resistencia. Gloria a Dios. Cuando hay necesidad que cubrir. Lo primero vemos la necesidad humana. Cuando ellos, gloria a Jesús, le hablan de la multitud hambrienta y Jesús le dice, deben de comer. Gloria a Jesús, aleluya. Estos son personas que había que ayudar porque estaban pasando hambre. Los vemos a ellos, gloria a Jesús, que rápidamente ellos dicen, se quejan de lo que tenían que invertir. Gloria a Jesús. Primeramente ellos le dicen al Señor, oye, es muy tarde, esa gente tiene hambre, mándalo para que se compren su comida por ahí como ellos puedan. Gloria a Jesús. Eso fue lo que ellos hicieron. Pero el Señor tuvo otra respuesta. Él dijo, denles de comer. Gloria a Jesús. Y Él nos manda a nosotros a eso, a suplir la necesidad del necesitado. Como les dije, hermano, la necesidad espiritual, primordialmente, gloria a Jesús, aleluya. Esto nos enseña que muchas veces queremos pasar la responsabilidad de ayudar a otros. No queremos salir de nuestra zona de confort, de nuestra zona de comodidad, gloria a Jesús, en la cual estamos. Que vaya aquel o Juancito o el otro, porque yo no puedo. Lo que esta historia nos enseña es que la respuesta de Jesús en cubrir la necesidad debe ser nuestra respuesta también. Esa debe ser nuestra respuesta también. Gloria a Jesús, aleluya. Si queremos que el reino de Dios transforme nuestra familia, nuestra comunidad, nuestra ciudad, nuestro país, demos el primer paso y no pongamos resistencia al llamado de cumplir con la misión que Jesús ha puesto en nuestras manos. Gloria a Dios. Aleluya. Alabado sea el Señor. La otra actitud que vemos es hacia los recursos humanos. Lo vemos a ellos que el costo de alimentar a toda esa gente, eso era mucho chavo. Gloria a Jesús, aleluya. Dice que eran como 200 días de sueldo. Alabado sea el Señor. Muchas veces queremos limitar lo que Dios puede hacer y quiere hacer con nosotros. Nosotros somos los que lo limitamos en nuestra mente, porque Dios es todopoderoso. Gloria a Jesús, aleluya. Alabado sea el Señor. Lo vemos aquí en sus discípulos. Gloria a Jesús, aleluya. Sin embargo, debemos tener algo presente, hermanos, que en las manos de Jesús poco es mucho. Amén. Gloria a Dios. En las manos de Jesús poco es mucho. Lo vemos aquí. 5 panes y 2 peces. Y alimentó a 5,000 personas. Y no solamente eso, recogieron 12 canastas. Es decir, que cada uno de esos discípulos posiblemente tuvo su canasta llena. Porque había 12 canastas ahí, porque eran 12 discípulos. Amén. Así que dio para suplir la necesidad de todos ellos. Gloria a Dios, aleluya. Nunca subestimes el poder de Dios. Puede que tengas pocos recursos, puede que estés limitado, pero si nos ponemos en las manos de Jesús,
verás lo que Dios puede hacer contigo, con nosotros y en medio nuestro. Gloria a Jesús, aleluya. No limitemos a nuestro Dios, porque nuestro Dios es grande, es todopoderoso. Creó los cielos y la tierra. De la nada hizo todo. Gloria a Jesús, aleluya. ¿Cuánto no puede hacer con nosotros, o en nuestra vida, o en nuestra congregación, o en nuestra comunidad? Gloria a Dios. Solo necesitas creer. Solo necesitas creer. Su gracia es suficiente. Gloria a Dios. Aleluya. El Señor dice, yo soy el Dios que de la nada hice todas las cosas. Ten presente y no olvides que Jesús es suficiente. Si ofreces a Jesús lo poco que tienes, Él lo multiplicará y hará grandes cosas en tu vida, grandes cosas en tu familia. Pero solo necesitamos creer. Sus discípulos le faltaba fe. Gloria a Jesús. Aún a pesar de haber pasado tiempo con él, con el maestro. Y lo vemos, hermano, cuando sigue la historia, en los próximos versos, que dice Jesús camina sobre las aguas. El verso 52 dice así. Ellos creían que era un fantasma el que venía por el agua. Jesús, el verso 52 dice así. Más bien, dice, al subir a la barca con ellos, el viento se calmó y ellos estaban muy asombrados. Más bien, su corazón estaba endurecido y aún no habían entendido lo de los panes. Bendito Dios. Así que Jesús continuaba haciendo milagros y cosas prodigiosas, gloria a Jesús, donde ellos podían ver que ese era Dios mismo con ellos, gloria a Jesús. Y aún así, su corazón estaba endurecido. No creían, gloria a Jesús, que quizás Él sí podía hacer esas cosas, gloria a Dios. No seamos así, hermanos, porque nuestro Dios es todopoderoso. Él ha hecho grandes. Si tú estás aquí hoy, es porque su gracia es suficiente. Y su misericordia, su amor, se extendieron y te alcanzaron para que tú cumplas la misión que Él nos ha dejado para hacer. Y de esa manera poder ser de bendición, no solamente en nuestra familia, sino a todo aquel que nos toque hablar con Él. Amén. Que el Señor les bendiga grandemente. Amén.